¿Qué tal? Buen día. Es un gusto saludarlos. El día de hoy quiero compartirles una breve presentación respecto a los hechos y negocios jurídicos. Es muy importante que consideremos el hecho jurídico como un acontecimiento de la vida, así de manera general. Sin embargo, de ahí ya tiene sus derivaciones. En primera instancia tenemos los hechos simples, no tienen alguna relación con normas jurídicas, es decir, no se relacionan con disposiciones legales, como reírse en el cine, platicar, comer en el parque, etcétera. Esos hechos simples no van a tener relevancia para nosotros como estudiantes de derecho. Sin embargo, ya tenemos otros que son los hechos jurídicos. Estos hechos jurídicos son acontecimientos que ya se encuentran dentro de una norma. Por ejemplo, nacer, vender un vehículo, rentar una casa, firmar un documento, título de crédito. Estos actos ya generan repercusiones o efectos al ámbito del derecho y son el objeto de estudio de la licenciatura que nosotros estamos cursando. Se dividen en dos. Son aquellos en donde no interviene la voluntad de la persona, se les llama no voluntarios, son igual a hechos jurídicos, por ejemplo, nacer, morir, un accidente sin intención, un accidente de tráfico ocasionado por mi parte, por ejemplo, sin intención, son hechos jurídicos no voluntarios, no interviene la voluntad. Los que son relevantes para el ámbito del derecho son en donde se interviene mi voluntad, es decir, donde yo realizo toda una serie de conductas para efectos de obtener un resultado. Serían los voluntarios, igual a actos jurídicos. Ejemplo, firmo un cheque, firmo un pagaré, el mismo accidente del vehículo, pero con intención de lastimar o dañar otro vehículo o alguna persona. Entonces, los hechos jurídicos, de alguna manera, eh, son aquellos donde no hay voluntad. Los actos jurídicos sí hay una voluntad. Tenemos aquí otro ejemplo, el accidente del carro puede caer en hecho o en acto jurídico, es decir, puede caer en cualquiera de los dos, es decir, puede ser voluntario o involuntario, dependiendo de cómo se den las cosas, ¿sí? Entonces, puede depender de la voluntad de la persona. Si depende de la voluntad de la persona, pues estamos hablando de un acto jurídico, ¿sí? Para entender mejor, caminar una playa es un hecho simple, no interviene ninguna norma jurídica, voy caminando sin ninguna situación. Sin embargo, no me percato que la playa donde estoy caminando es privada, entonces se convierte en un hecho jurídico porque ya tiene una trascendencia hacia el ámbito legal, ¿sí? Y está regulado por una norma de que estoy caminando por un lugar privado. Pero como dice aquí, no me percato, ¿sí? Entonces no tiene como tal, no está mi voluntad ahí de por medio. Sin embargo, sé que es propiedad privada, es mi voluntad pasar, entonces sí estoy realizando yo un acto jurídico. Estoy traspasando una propiedad sin el consentimiento del legítimo propietario, entonces ya tiene una trascendencia legal. ¿Para qué son importantes los hechos y los actos jurídicos? Bueno, como lo represento acá de este lado, nosotros, los estudiosos del derecho, estamos enfocados, cuando nos llega un cliente, nos enfocamos a demostrar que no fue un acto jurídico, sino un hecho jurídico para evitar una responsabilidad de nuestro cliente. Entonces, normalmente vamos a tender a demostrar en un juicio que son hechos simples y que no tienen ninguna repercusión. ¿De acuerdo? Y ahorita vemos quiénes son las personas que intervienen. Vamos a terminar. Entonces, todo lo que pasa a minuto son hechos, no tienen una intervención jurídica. ¿Quiénes son las partes que tienen una actuación dentro de los hechos y actos jurídicos? Bueno, pues tenemos a estas. Entonces, en el ámbito del derecho subjetivo, que significa tener facultad de, el derecho subjetivo implica que yo puedo hacer algo y que me asiste la ley para realizarlo,
tenemos diferentes elementos dentro del derecho subjetivo. Es el sujeto activo, que es el que realiza una conducta, el sujeto pasivo, que es sobre el cual recae una conducta, pero también el activo es el que tiene el derecho de exigir una conducta y el pasivo el de cumplir esa conducta. ¿Sí? Y por otro lado tenemos como elemento el hecho jurídico. El hecho jurídico, bueno, pues que ya lo comentamos de este lado, están aquí los hechos jurídicos, ¿sí? Están dentro de una norma, ¿sí? Y son acontecimientos. Repito, interviene o no interviene la voluntad. Eso es lo importante. Nosotros vamos a buscar que nuestro cliente, en un dado caso, se libre de alguna responsabilidad usando estos principios que nosotros estamos viendo en este material. Entonces, esa es la labor de los profesionistas. De los actos jurídicos, bueno, pues se derivan lo que nosotros conocemos como negocios jurídicos, ¿sí? El negocio jurídico es un acto, como su nombre lo dice, acto jurídico. Por medio de él, las personas crean, modifican, transmiten o extinguen derechos y obligaciones, ¿sí? El acto jurídico, ya lo comentamos acá en la parte de arriba, es lo que nos interesa a nosotros como estudio, ¿sí? Y ese negocio jurídico tiene por finalidad que intervenga nuestra voluntad para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Los derechos que se transmiten pueden ser de dos tipos, reales o absolutos. ¿Por qué son reales? Bueno, pues porque se poseen frente a todas las personas. Es decir, se tiene facultad sobre cosas. Ese es derecho real sobre cosas, ¿sí? Y todas las personas están obligadas a respetar el derecho sobre nuestras cosas. Y están otras que son personales. No quiere decir que tengamos derechos sobre personas, no, sino tenemos el derecho de poder reclamar a ciertas personas una conducta determinada. ¿Sí? Eso es lo importante entre derechos reales y derechos personales. Entonces, los derechos reales frente a las personas, pero que tienen relación sobre las cosas. Y los personales, puedo reclamar a las personas alguna conducta determinada que hagan o dejen de hacer algo. Las formas de los negocios jurídicos, formas externas, que son algo importante. Formas externas se requieren entonces ciertas formalidades. Es decir, al negocio jurídico le vamos a dar una formalidad, ¿sí? Es decir, lo vamos a hacer más efectivo, más adecuado para que pueda surtir sus efectos. Entonces, las externas que yo siempre recomiendo es para darle más fuerza a un negocio jurídico, es decir, un acto jurídico, tener testigos. Hay muchas personas que siempre celebran actos jurídicos sin que haya nadie que se percate de ellos y pues a veces probar que se hayan celebrado es muy complicado. Entonces siempre tener testigos. De preferencia celebrarlo ante alguna autoridad cuando se requiera. Por ejemplo, nosotros en el ámbito legal celebramos convenios judiciales. En los convenios judiciales, si tiene intervención el juez, y ahí él da el aval, ¿sí?, de que se está celebrando ese convenio. Es muy interesante esa parte. También hay centros de justicia alternativa donde se pueden celebrar convenios y son autoridad. Y así hay otros ámbitos, como en el laboral, están las juntas, se pueden celebrar también ahí negocios jurídicos, ¿de acuerdo? Debe ser celebrado ante fedatario público, es importante, siempre ante notario o bien corredor. ¿Cuál es la diferencia entre el notario? El notario da fe de cualquier tipo de acto jurídico, pero el corredor público exclusivamente da fe sobre actos de comercio, es decir, actividades de los comerciantes. El notario público también puede celebrar a dar fe sobre situaciones de los comerciantes, pero el corredor público es exclusivo en ese ámbito. Entonces, las formalidades, ¿dónde se encuentran? Bueno, pues se encuentran reguladas en cualquier legislación relativa al acto jurídico que se trate. En el caso específico, pues legislación civil, legislación mercantil, que son algunos de los ejemplos de donde se encuentra regulado esto. Código civil,
Código de Comercio, ¿sí? Son algunas de las disposiciones jurídicas donde están reguladas algunas formalidades. En el caso de no llevar o que no se respeten las formalidades que estamos comentando, se declarar la nulidad. Esto convertiría al hecho, ¿sí? O el acto jurídico no en eso, sino en un hecho simple. Entonces es muy importante respetar o cuidar las formalidades. Nuestros clientes normalmente no procuran cuidar esto y pues cuando nosotros demandamos pues nos meten en un problema de estar probando en el juicio que realmente se haya celebrado el acto jurídico. Entonces debe haber voluntad, también eso es importante, pero esto ya dentro de las formas internas, es decir, que no se expresan a lo mejor materialmente, sino es la intención de la persona interna de celebrar ese negocio jurídico. Es el esencial también la voluntad. ¿Se puede demostrar? Claro que sí. Si se puede demostrar la voluntad. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, pues cuando de alguna manera la persona que celebró el negocio jurídico haya tenido la capacidad para hacerlo. ¿Sí? Es decir, debe tener la capacidad legal. ¿Cuál es esa capacidad legal? Normalmente ser mayor de edad, estar en pleno uso de sus facultades. Entonces, una persona mayor de edad, en pleno uso de sus facultades, pues claramente demuestra que tuvo voluntad para celebrar el acto jurídico. ¿Sí? Otro, el objeto o materia, es decir, debe existir lo que estamos acordando. ¿Sí? Vamos a verlo, inclusive pudieran ser cosas futuras, ¿eh? No solamente lo que no existe, lo que existe, sino también lo que no pudiera existir actualmente, pero sí en un futuro. Se me ocurre el ejemplo por una cosecha futura. Bueno, pues podemos celebrar desde ahorita la venta de la cosecha, si va a existir en un futuro, entonces pues pudiera ser eso también, ¿no? Entonces, no solo que exista, sino también que pueda ser posible, ¿sí? No puedo vender, eso sí, algo que no exista. Tampoco se supone que se debe comerciar algo que sea ilícito. Entonces, el consentimiento o voluntad de preferencia debe ser expreso. ¿Cuál es lo contrario a expreso? Lo contrario podría ser verbal. Lo expreso es que debe hacer por escrito y que conste realmente la voluntad. Que no esté viciada, que no haya sido yo obligado a celebrar el acto jurídico o que me estén vendiendo, dicen por ahí, gato por liebre, ¿sí? O sea, es decir, que no existe error sobre lo que estamos nosotros celebrando el acto jurídico. Entonces es muy importante la voluntad de manera expresa. ¿Cómo se declara la voluntad? Bueno, pues la voluntad se debe declarar de manera precisa, plasmada, clara, ¿sí? Y para que sea eficaz. Normalmente, reitero, por escrito, con firma autógrafa. Es importante para que pueda haber una declaración de voluntad eficiente. Correspondencia, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que debe haber una relación entre lo que yo quiero y lo que estoy expresando. ¿Sí? Esto es muy importante, esto es un punto muy fino en las controversias jurídicas. A veces decimos, es que yo no quería eso, ¿sí? Pero bueno, lo firmaste, lo aceptaste, sí, pero yo no lo quería. Entonces ahí hay un dilema jurídico que se va a plantear ante los particulares frente a un juez, ¿sí? Entonces, hasta aquí la parte del negocio jurídico en cuanto a su forma. ¿Sí? Ya vimos también qué es un acto jurídico. A continuación vamos a ver la interpretación del negocio jurídico. ¿Cuándo se tiene que interpretar un negocio jurídico? Cuando no es suficientemente claro, da lugar a diversas interpretaciones, es oscuro, es decir, no está claro. En el caso de Roma eran los jurisconsultos quienes interpretaban, se apegaban a la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Es una ciencia de interpretar las leyes. Con esa ciencia se lograba el saber o el significado o el alcance de las disposiciones jurídicas. Ustedes en esta licenciatura van a llevar una clase que se llama así, van a ver temas
en otros módulos sobre hermenéutica jurídica. Es la interpretación. ¿Qué tipos de interpretación nosotros tenemos en el ámbito legal? Bueno, pues auténtica, es decir, no se entiende el acto o negocio jurídico. El legislador es el que realiza la interpretación en base a la ley. Lo encontramos prácticamente en los primeros artículos de la ley cuando dice se entenderá por código lo siguiente, ley lo siguiente, contrato lo siguiente. El legislador es el que interpreta su propia norma. No todas las leyes traen definiciones al principio. Nosotros lo conocemos como glosarios, ¿sí? Casual es conocer el origen, la causa o el efecto. ¿Por qué ocasionó esto? ¿Por qué surgió? Entonces es una forma de entender el acto jurídico, su causa y el efecto que ocasionó. Judicial, en lo personal es la más importante. Yo siempre les digo a mis clientes, cuando tienen un problema, ustedes no lo deberían de resolver. Quien lo tiene que resolver y quien tiene que interpretar la legislación, se supone que debería de ser un tribunal. ¿Dónde lo hace? En su sentencia. Entonces, para mí esta es la más importante. Cuando dos personas no se ponen de acuerdo, ¿quién va a decidir el negocio o el acto jurídico? Bueno, pues va a ser el Poder Judicial. La doctrina, también podemos irnos a los estudiosos del derecho, leer sus libros, sus obras. Gramatical, el sentido de las palabras. Nos vamos nosotros a un diccionario jurídico. Es muy importante que cuando no entendamos algo, utilicemos un diccionario jurídico. Lógica, utilizar los razonamientos lógicos. La lógica es una área, es una ciencia que nos ayuda a la verdad, a que la verdad sea más eficiente. Y se ocupa de la ciencia, se ocupa del derecho y se ocupa de muchas áreas para que nuestros razonamientos y nuestros pensamientos y lo que analicemos del negocio jurídico sea verdad. Eso implica la lógica. Y la historia, pues nos vamos a antecedentes de la ley, cómo se formaron. Por eso es que cuando estudiamos derecho analizamos antecedentes históricos para poder entender los actos o los negocios jurídicos, ¿sí? Entonces, la interpretación jurídica nos dará una orientación sobre el acto jurídico. Sin embargo, pues la voluntad es lo esencial, ¿sí? La voluntad de las partes. En ocasiones, bueno, pues ellas se aferran a su acto, su negocio, eso va a ser fundamental. Hay otra que es general, la realiza cualquier persona, todos nosotros interpretamos todos los días disposiciones legales que vemos por ahí en las redes sociales o en algún medio de comunicación. Entonces, esa interpretación es general. La analógica es casos similares, ¿sí? Es decir, yo tuve un caso hace un año, me llega otro cliente con otro caso para interpretar yo la legislación o resolver la problemática, utilizo un caso anterior, ¿sí? O asuntos que se hayan planteado anteriormente ante algún tribunal. Interpretación extensiva es tomando en cuenta toda la legislación. Ahorita yo, por ejemplo, les dije Código Civil, Código de Comercio, pero no solo eso vamos a analizar cuando no entendamos un negocio jurídico. También vamos a analizar, y les sugiero, venden agendas civiles, agendas mercantiles, son libros muy gruesos donde viene todo el cúmulo de legislación que se aplica en materia civil o en materia mercantil. Entonces, cuando nosotros leemos un artículo del Código de Civil, de esas legislaciones, nos remite a otro, dice, véase tal artículo. Entonces, leer artículos de otras leyes, de otras disposiciones jurídicas, eso es una interpretación extensiva para poder entender el acto o el negocio jurídico. Restrictiva, esta normalmente aplica en materia fiscal, no permite interpretar más de lo que la norma permite. En materia fiscal, cuando se trata de sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, no permite hacer interpretaciones de otro tipo más que estrictas o restrictivas. Entonces, siempre en el negocio jurídico también vamos a tomar en cuenta las necesidades sociales, la costumbre y la equidad. Es muy importante recordar que cuando un juez va a emitir una sentencia relacionada con el acto jurídico, se va a basar en la legislación y en los principios generales del derecho. Eso es algo muy, muy importante que nosotros debemos considerar. Bien, entonces hasta aquí con la interpretación. Nosotros como abogados, pues somos intérpretes también de las normas, las autoridades, los jueces.
los legisladores, cualquier persona, todos somos intérpretes de esas normas, ¿de acuerdo? Vamos a pasar al siguiente punto, que son situaciones que se pueden presentar respecto a los negocios jurídicos. Bueno, un negocio jurídico nosotros buscamos que sea válido. ¿Cuándo va a ser válido? Cuando reúna todos los requisitos que hemos estado comentando, ¿sí? Y no solo estos. Acuérdense que nos vamos a tener que ir a la legislación que se trate del negocio jurídico, porque ahí va a tener o puede tener varios requisitos. Yo les comenté los más importantes. Ese negocio jurídico va a ser inválido cuando no cuenta con todos los elementos, en consecuencia no produce efectos jurídicos. Es decir, pasamos a un hecho totalmente sin repercusiones jurídicas a un hecho simple. Repito, nosotros buscamos como abogados, que ese negocio jurídico, cuando los clientes nos contrata porque está siendo demandado, buscamos que ese negocio no surta efectos, entonces buscamos elementos de invalidez para poderlo combatir y poder ganar para lo que nuestro cliente nos contrató. Entonces buscamos, cuando analizamos un negocio jurídico, buscamos si cumplió con los requisitos. Si no, entonces le argumentamos al juez que hay una invalidez. Y por otro lado, nuestra contraparte va a buscar sostener la validez del negocio jurídico. ¿En qué se va a basar nuestra parte que nos demanda? Se va a basar en la voluntad, ya lo comentamos. Va a tratar de demostrarle al juez que existió la voluntad y que por alguna manera, bueno, pues ese acto se puede corregir, se puede convalidar, como lo vamos a ver. ¿Por qué? Pues porque hay diferentes grados de invalidez, hay tipos de invalidez. Entonces, total es todo el negocio jurídico. Parcial, solo una parte. Ejemplo, se hizo un contrato y hay una cláusula que no se entiende o una cláusula irregular, simple y sencillamente respecto a esa cláusula se invalida el contrato. Hay otra invalidez originaria. El ejemplo más concreto es que un contrato es inválido al momento de que se firma, pero después se corrige. Quiero comentarles que incluso las notarías que dan fe de actos jurídicos en ocasiones también tienen errores de redacción, entonces se puede corregir, ¿sí? Se puede subsanar y se va a continuar con el negocio jurídico. ¿Por qué? Pues porque la voluntad de las partes, como lo comenté, existe y consideran que se debe continuar, nada más se tiene que corregir alguna parte. Hay ocasiones en que no se puede subsanar el error, ¿eh? Entonces, en esos casos, bueno, pues se va a invalidar totalmente el negocio jurídico, ¿sí? Cuando no se puede subsanar, bueno, pues que normalmente cuando no hay voluntad o el error es tan grave que ya no puede corregirse. Normalmente, reitero, es cuando las partes no se ponen de acuerdo. Siempre que se pongan de acuerdo, cualquier acto o negocio jurídico se va a poder subsanar. Y otro tipo es la consecutiva. Un contrato es inválido al pasar el tiempo de firmarse. Ejemplo, se formaliza un contrato para la venta de algún producto, pero meses después se declara por ley que ese tipo de ventas ya es ilícita, ya no se puede. Entonces yo firmo un contrato ahorita, pero transcurre el tiempo y solito se invalida por alguna reforma legal o por alguna disposición jurídica nueva. Entonces eso también puede ser una forma de que se invalida el acto jurídico. Hay otras situaciones que no son ni una invalidez ni una validez, sino una conversión. Es decir, el acto jurídico se transforma de ser uno a otro totalmente diferente. Ejemplo, bueno, pues nosotros acordamos una compraventa de un vehículo, ¿sí? Pero pues ese contrato se transforma porque ya hay una situación diferente y en lugar de ser una compraventa, pues te lo voy a rentar. Me di cuenta que me convenía más rentártelo, entonces lo vamos a transformar en un arrendamiento. De origen fue una compraventa. Y otro, bueno, pues existe la convalidación. Cuando nosotros de alguna manera aceptamos que hay algún error, hay alguna cuestión respecto al negocio jurídico y lo vamos a convalidar. ¿Por qué? Bueno, pues a lo mejor se requería que fuera ante notario público, por ejemplo. Yo voy a comprar una casa y lo hacemos verbal. Las casas, por su naturaleza, tienen que ser ante fedatario público e inscribirse en el registro público de la propiedad. Entonces, de entrada te la vendí verbal y pasó el tiempo y decidimos entonces ahora convalidarlo,
¿sí? Entonces vamos ante el notario para que nos haga todo el trámite, para que eso esté convalidado y se haga como debe haber hecho y no verbal. Entonces son situaciones que se pueden presentar dentro de los actos o negocios jurídicos. Y aquí vamos a ver algo respecto a ello, la convalidación. Entonces no reúne todos los elementos, pero un acto posterior produce o complementa el negocio, como ya les comenté. Ejemplo, aquí está otro ejemplo, celebrar un contrato para surtir cemento en una obra. Pero, pues no lo hicimos correctamente, ¿sí? Es decir, nunca indicamos en el contrato quién es el encargado de la obra, quién recibirá la mercancía. Sin embargo, al estar surtiendo el producto, nosotros llegamos con la persona que las va a recibir, es el encargado de la obra, plasma su firma y entonces, si se fijan, se convalida totalmente. Faltaba un elemento, como les dije, en la compraventa de un inmueble, ¿sí? Acuérdense, muebles son cosas que se pueden mover, inmueble no se puede mover, está fijo, en este caso terrenos y casas. Entonces, faltaba algún elemento, pero con hechos posteriores lo corregimos. Aquí me acuerdo, es muy importante, hay en ocasiones en que hay algunas cosas que se adhieren a los inmuebles y ya no se pueden retirar, forman parte de su naturaleza, y a pesar de que en origen eran bienes que se podían mover, al incorporarse a ellos ya no lo pueden hacer y forman parte de su propia naturaleza. Ejemplo, pues imagínense que compramos mandamos instalar una chimenea, pero se adhiere totalmente a la pared. Si la movemos, se va a dañar la pared, se va a dañar la estructura. Entonces, a pesar de que era una cosa que se podía mover de un inicio, se adhiere a otra y ya no es tan fácil moverla y forma parte de su propia naturaleza. Ya que si la retiramos, bueno, pues vamos a ocasionar un daño mayor. Por último, en el derecho romano teníamos la conversión del acto jurídico, que es algo similar a lo que yo ya les comenté en esta parte, pero bueno, tenía alguna particularidad. Esta figura implicaba que las partes realizaban el negocio jurídico, pero se declara nulo, ya que faltaba alguno de sus elementos. Entonces se tenía que transformar, ¿sí?, el negocio principal por uno secundario válido. Ejemplo, actualmente, si se firma un pagaré y le falta un elemento esencial, este será declarado nulo. Sin embargo, se puede observar y dar indicios de que hay un adeudo o un reconocimiento de una deuda. Si bien el pagaré que se firmó le falta algún elemento esencial, no reúne todos los requisitos, ¿sí?, pero sí contiene algún otro, como es el reconocimiento de la deuda. ¿Esto cómo lo trasladamos a lo que nosotros hacemos en la labor jurídica? Cuando recibimos un pagaré ya firmado, ya sea que seamos el demandante o el demandado, lo revisamos que contenga todos sus elementos, ¿sí? En la práctica las personas normalmente solo tienen un pagaré. Ese pagaré de preferencia debe ir acompañado con un contrato para que lo respalde. Entonces, supongamos que le falta algún elemento, no tiene el contrato. Un juez no lo va a aceptar como un título ejecutivo mercantil, es decir, algo que se puede ejecutar de manera rápida, sino que el juez nos va a obligar a que y la ley, desde luego, nos va a obligar a que nos traslademos a un juicio ordinario mercantil, en donde ya no vamos a poder ejecutar de manera inmediata el pagaré, sino que lo vamos a hacer, ¿sí?, por medio de un juicio ordinario que se va a tardar un poquito más, ya que, como su nombre lo dice, no va a ser ejecutivo. Otro ejemplo, se firma una escritura pública de una compraventa, pero es defectuosa por estar mal registrada, mal inscrita en el registro público de la propiedad. Ese registro va a ser nulo, pero el documento está firmado, es decir, reúne las características de ser un contrato privado. Luego entonces el registro se tiene que volver a hacer, se tiene que corregir. Los notarios, los fedatarios públicos, el corredor público va a tener que hacer nuevamente trámite para corregir la inscripción mal hecha. Entonces se fijan, hay negocios o actos jurídicos que se pueden corregir, se pueden hacer mejor, se pueden mejorar. Hay otros que de plano no, sobre todo ya lo comentamos cuando está la voluntad viciada,
que hay un error en las personas, que no hay la voluntad de celebrarlo, si de ahí en más pudiéramos nosotros llegar a convalidarlo, o como su nombre lo dice aquí, realizar una conversión. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias por su atención. Saludos cordiales. Hasta luego.